Buenas. Vamos a continuar nuestras diferentes sesiones, en este caso relacionadas con la temática de economía circular, gestión integral de residuos sólidos y economía circular, con este tema tan interesante, este tema que vamos a poder complementar, ¿no? Este tema que nos trae varios alcances sobre la temática de residuos sólidos y cómo debe de manejarse o cómo se está manejando actualmente a nivel de lo que es la gestión integral de residuos sólidos y qué es lo que queremos obtener o lo que queremos lograr dentro de este concepto tan interesante que tenemos. Es importante resaltar de que la temática de economía circular viene a ser un concepto que no es nuevo. Ya lo hemos visto a lo largo de todas nuestras sesiones, a todos los colegas, compañeros, alumnos y demás participantes que están en nuestras sesiones, ya están viendo, ¿no?, de que nuestras nuevas tendencias, nuestros nuevos alcances van de la mano con estas tecnologías, con estos componentes. Sin embargo, ahí es donde vamos a tener algunos contenidos muy técnicos, de unos alcances interesantes, los cuales nos dan algunos componentes propios de la temática de economía circular. Eso de aquí va a permitir tener una real gestión integral de los residuos sólidos y también directamente un componente específico del sistema de residuos sólidos. ¿Por qué es importante identificar y poder de repente ahora en esta sesión hablar solamente de este tema de economía circular? Ingeniero, pero las pasiones pasadas ya mostró 2, 3 laminitas de economía circular, ¿no? Ya nos dio luces, o sea, eso de acá es un tema que ya de repente toca otro tema. Sería bueno de repente dejarlo pasar a veces, ¿no? Pero como ustedes bien saben, la economía circular viene a ser uno de los componentes, si no el componente más importante e interesante que nos trae este nuevo marco normativo y las modificaciones que están viniendo. A partir de aquí vamos a tener ciertos tipos de alcances que nos van a dar algunos componentes técnicos específicos. Componentes técnicos que nos van a demostrar que estamos o tenemos y contamos con algunos nuevos componentes que nos van a dar algunos lineamientos de gestión para una gestión integral óptima, ¿no?, de los residuos sólidos, para ver cuál es este nuevo modelo de enfoque, ¿no? Ya sabemos que nuestro enfoque de consumo y de lineamientos es un enfoque lineal, es un enfoque que está yendo de esta manera. Lastimosamente sigue dándose y sigue dándose y sigue dándose de esta manera. En este camino va. No ha cambiado y no se ha podido diferenciar. Es por ello que estamos planteando y se plantea directamente el poder reconocer este enfoque de economía circular y del por qué tiene tanta importancia para poder compartir directamente dentro de nuestros componentes, ¿correcto? A partir de aquí, ¿no?, se podría conocer o se podría saber que el tema de economía circular viene a ser una tendencia que se está aplicando no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, que obviamente eso a nivel país solamente tiene unos 4, máximo 3 años, nada más. Pero a nivel mundial tenemos aproximadamente unos 5, 10, hasta 15 o 20 años de este modelo, en donde personas aplicadas directamente de la economía, propiamente macroeconomía, ¿no?, plantearon esta temática, esta información y lo enfocaron justamente para el tema de materia prima. Porque dentro de este tema de materia prima, de este consumo, viene a estar uno de los lineamientos que nosotros siempre tenemos en cuenta, que se van luego para lo que es, y se delimita y tiene como efecto, la generación de residuos sólidos. Esto de aquí, si no es bien manejado, si no se gestiona de manera adecuada, de una u otra manera, viene generando alguna contaminación ambiental de manera continua. Y es por eso que necesitamos poder identificar siempre de una manera integral cuáles son estos componentes para poder conocer cuándo una economía circular está funcionando para comenzar. Si es que puedo aplicar dentro de mi modelo de gestión este proceso de economía circular, porque probablemente en el proceso de mi planta industrial la economía circular no sea tan viable, ¿no? También han habido casos, ¿no? Por eso es que vamos a analizar justamente cuál es este sistema
cómo se aplica, cómo nace, cómo se va a evolucionar y cómo puede ser, obviamente, desde este dato, desde este sistema original, cómo pudiese aplicarse dentro de todos los aspectos, ¿no? A todos los niveles. Y a partir de aquí, poder realmente formar parte de lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Darle a esa denominación, porque si uno le incluye o le da un enfoque de economía circular a los residuos sólidos, dentro de este proceso de generación, va insertando dentro de cada línea de proceso un nuevo enfoque. Este enfoque va a permitir, ¿no?, directamente que se modele de una manera adecuada, de una manera óptima, ¿no?, la gestión de los residuos sólidos y obviamente en este caso poder optimizar nuestros sistemas, ¿correcto? Esto de aquí también nos va a brindar el nuevo modelo del sistema de consumo mundial, ¿no?, lo cual nos va a asegurar el desarrollo sostenible. Ya sabemos que es desarrollo sostenible, ¿no?, como concepto, ya lo hemos visto de repente también a grosso modo, pero hay que ahondar un poco más. El concepto es claro, es poder satisfacer nuestras necesidades sin dejar de satisfacer o sin poner en riesgo a las generaciones futuras, ¿correcto? Es decir, si yo consumo más materia prima, si yo consumo más biomasa, si yo consumo más recursos no renovables y voy a dejar directamente, generando más residuos obviamente, ¿no?, como consecuencia, y voy a dejar sin un consumo a las generaciones futuras, no estoy respetando este principio. No estaría respetando una economía circular porque no estoy reaprovechando. Estoy haciendo más que nada un algaste, estoy haciendo un uso, estoy haciendo un primer enfoque directamente, una economía lineal. Estoy generando mucho más residuos, emisiones, efluentes, entre otros componentes que solo me traen contaminación. Y por lo tanto, no tendría o no estaría siguiendo este enfoque de economía circular, ¿correcto? Es por eso que este tema de desarrollo sostenible es muy importante y va también de la mano con esta temática que el día de hoy vamos a ver, porque va a analizar los patrones de consumo actuales, que son altos. Todos podemos vivir y todos saben muy bien, ¿no?, de la industria, por ejemplo, del consumo de la carne, ¿no? A nosotros nos gusta bastante el tema comernos nuestra hamburguesa, ¿no? Comernos siempre en Burger King, McDonald's, Bembo, ¿no? Comernos nuestra hamburguesa. Sin embargo, sabemos muy bien el costo de producción que tiene a nivel del consumismo. Y con esto yo no estoy diciendo de que nos volvamos vegetarianos o que no consumamos esto, al contrario. Seamos responsables, tengamos un consumo responsable. Si esto lo consumimos una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana, que sea por un tema, si ya no es un tema de salud, que a uno le importa porque es un tema también de salud, que sea por un tema también de conciencia directamente ambiental. ¿Por qué? Porque el alto consumo del ganado, por ejemplo, depreda bastantes áreas de suelos, ¿no?, dejándolos sin pastos, por ejemplo. Después, también el tema de los gases del metano, ¿no?, generados por la industria de vacuna, que ya ha superado, ¿no?, y ya tiene estadística del mismo, el metano como el gas efecto invernadero número 1, ¿no? Generación de gases, ya no es el CO2, no es que lo que dejamos respirar, ya no es el número 1, ahora es el metano, por volúmenes y grandes cantidades, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y esto denota en qué después, en la cantidad de residuos sólidos, principalmente plásticos, que acompañan a este consumo, ¿no? Los vasitos, el sorbete, ¿no?, el envase en donde estaba dicho componente, la cajita donde estaba la hamburguesa, ¿no?, también la bandeja que se dejó de utilizar, entre otros componentes y complementos que van de la mano con este consumo amplio, desmedido y un componente alto. No, pero ahora utilizan bolsa de papel, pero es residuo al fin y al cabo. También es un residuo, obviamente, ¿no? El impacto es mucho menor, se apoya a que se biodegrade, ¿no? El tema del papel puede tener un tiempo aproximadamente de 20 a 25 años. Sin embargo, también no es tampoco lo más óptimo, ¿no? La idea es, ¿cuál es la idea? ¿Generar residuos o no generar residuos directamente? Obviamente, si tienes que generarlo, tiene que ser lo menos impactante posible. Pero si no lo puedes generar, es mucho mejor. Por eso hay que analizar los patrones de consumo que también forman parte de esta economía lineal que tenemos al día de hoy. Y eso también es un chip que el ser humano tiene que cambiar, pero que obviamente no conviene por un tema económico. Ahí es donde entramos a contradicciones, ¿no? Y obviamente parte de cada uno de nosotros analizar y poder plantear
cada una de las decisiones dentro de la filosofía que uno plantee para establecer directamente un consumo responsable, un consumo sostenible. Que eso es ahora uno de los retos actuales que también nos trae un tema de economía circular. Muy bien, vamos a los antecedentes. Vamos a hablar cómo nace este tema de economía circular directamente, cómo nos trae unos primeros alcances, cómo en este caso podemos tener algunos componentes, ¿no? Algunos sistemas nuevos, ¿no? Y algunos lineamientos de gestión, los cuales también nos permiten identificar cuáles son estos componentes específicos, ¿no? Y cómo puede ir evolucionando a lo largo de un tiempo determinado. Esto de acá directamente va a poder plantearse o va a poder especificarse a través de algún sistema, ¿no? Directamente del sistema de demanda, de creciente materia prima y energía a nivel del mundo. Acá vamos a tener un poquito más detallado nuestro cuadro que siempre hemos visto en las primeras sesiones, ¿correcto? En donde sí voy a tener que detenerme un poco más a explicar, obviamente en las sesiones pasadas solamente detenía en una parte, ahora vamos a explicar todo lo que corresponde a nuestro gráfico para poder tener un mayor detalle, ¿no? De cómo es nuestra demanda y cuál viene a ser directamente desde el año la creciente demanda de materia prima y energía en el mundo, la extracción global de materiales por 4 categorías de materiales desde el año 1970 al año 2010. Todo se puede decir medido en millones de toneladas. Esas son las cantidades que hemos podido hacer la diferenciación, las medidas, ¿no? De manera directa, en donde hemos podido ver que el año 1970 hemos tenido una cantidad, por ejemplo, de biomasa consumida de casi 9.000 millones de toneladas. 9.500, pongámosles, entre una cantidad. Si hablamos de minerales no metálicos, no era tan importante, no era tan componente como, por ejemplo, los metales, ¿no? Los metaloides, o los metales, propiamente dicho, o los combustibles fósiles, ¿no? Que también tenían valores redundantes. Pasamos al año de 1980. Pasó la barrera, la biomasa pasó la barrera de los 10.000, casi 11.000, pongámosle, ¿no? Como un valor amplio, ¿no? 11.000 como un valor interesante. Después teníamos ya el valor de los combustibles fósiles que estaba alcanzando casi unos 7.000, 8.000, ¿no? Es un valor más o menos considerable, ¿no? Como de un valor de casi 5.000, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Creció y se implementó aún más y fue en ese crecimiento exponencial, ¿no? Y ampliándose. Después el tema de metales no varió mucho, todavía no tenía esa gran variación, ¿no? Sin embargo, ahí había todavía algo de 1.000, 2.000 más o menos. Ahí teníamos en 1980 un valor de 2.500, pongámoslo, ¿no? Se puede decir entre cantidades. Y lo que se aumentó en gran cantidad, ¿no? Fue el consumo directamente de componentes no metálicos, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuáles son los minerales, en este caso, no metálicos? ¿Correcto? Carbonato de calcio, lo que son componentes de rocas, de construcción, entre otros, ¿no? Que son o se utilizan directamente para otros tipos de industrias, ¿no? Construcción, entre otros, que también forman parte directamente de los servicios básicos cuando la población crece, cuando hay mayor cantidad de población, de personas, entre otros. Eso es lo que sucede directamente como parte de sus sistemas. Ahí ya podemos hablar de casi un valor original, de casi, ¿no? Estamos hablando 4.000 por ahí, ¿no? Millones de toneladas, pasó a un valor aproximado de casi 10.000, ¿no? Millones de toneladas, ¿no? Haciendo un total, ¿no? Total de consumo de casi 31.000 millones de toneladas. 32.000 millones de toneladas, ¿no? Pasando desde 22.000, 23.000, ¿no? En ese rango, a 10.000 millones de toneladas más de consumo de componentes, ¿no? Al año 1990 este valor llegó casi a 40.000, ¿no? Como pueden ver, se mantuvo el crecimiento gran exponencial sobre lo que son los minerales no metálicos. Los metales todavía no tenían una explosión de crecimiento tan amplio, se mantenían, pero iban en crecimiento, ¿no? Obviamente la idea directamente, donde algunos sistemas están trabajando, ¿no? La biomasa estaba superando los valores ya de 11.000, 12.000, ¿no? Directamente, y después teníamos lo que son los combustibles fósiles, ¿no? Como parte de sus sistemas. Después teníamos lo que es el año 2000, ¿no? La casi 12.500, ¿no? Para lo que corresponde la biomasa. Después venían los patrones de consumo de combustibles fósiles, ¿no? Ahí ya vimos un crecimiento desmedido
casi en 20.000 de lo que corresponde a los componentes no metálicos, ¿no? Y por último llegamos al año 2010. El año 2010 ya asentándose y dando un valor muy amplio para el tema de lo que es la biomasa, con casi 20.000 millones de toneladas, casi 10.000 o un poco más, ¿no? Un poco más de 10.000 en lo que son combustibles fósiles, casi 10.000 en lo que son los metales, ¿no? Y prácticamente 30.000, ¿no? Hasta un poco más, 31.000, ¿no? De lo que es el consumo de componentes no metálicos. Miren, 31.000 versus lo que era en 1970 de componentes metálicos, que era solamente un total de aproximadamente 5.000, ¿no? Hasta 6 veces más, wow. En solo 40 años. Eso es algo, imagínense los datos al 2020, ¿no? Eso es algo preocupante. Y aquí tenemos también unos datos justamente, ¿no? Exponenciales de toneladas per cápita, donde hemos podido evidenciar o donde podemos evidenciar claramente de que todo es la fuente de la PNUMA, ¿no? De lo que es de la ONU, ¿no? Directamente, Programa de las Naciones Unidas, ¿no? Para el Medio Ambiente, en donde habla de la creciente demanda de materia prima y energía. Específicamente ahorita vamos ya de repente a localizarlo en América Latina versus, ¿no? El resto del mundo, ¿no? Para ver justamente cómo vamos, ¿no? Y cómo América Latina se ha podido consolidar versus a otros lugares a nivel mundial. En 1970, obviamente, como pueden ver, el mundo tenía un gran componente, ¿no? De consumo de toneladas per cápita porque tenía una gran demanda, sin embargo estaba un poco satisfacida, ¿no? Directamente. América Latina y el Caribe, ¿no? Tenía un componente que directamente estaba por encima de esto porque necesitaba más componentes, más materia prima para poder satisfacer necesidades. Había muchas necesidades, mucha pobreza, el tema directamente de que la falta del consumo de algunos componentes hacía, ¿no? Lastimosamente que no esté planteado de una manera adecuada estos sistemas y obviamente promovía o provocaba de que no se plantee de una manera óptima estos sistemas, ¿no? Es por eso que esto fue evolucionando, fue un crecimiento constante, ¿no? Y en el año 1975, más bien en vez de crecer por el desarrollo de repente del Producto Bruto Interno, de las sociedades, ¿no? Hubieron temas sociales, lastimosamente, que en nuestro país, por ejemplo, en Perú, claramente, obviamente, el tema del el gobierno militar, por ejemplo, que no ayudó a una conciliación económica, lastimosamente, el terrorismo, ¿no? Después, entre otros tipos de problemas que hubo a nivel de nuestro país, ¿no? Que hicieron, como pueden ver, que esta demanda se incrementara, llegando ya de 8, había bajado un poquito a 7, ¿no? Volvió nuevamente a 8 en 1975, en 1980 llegó casi a 9, 9 punto algo, ¿no? Toneladas por cápita, después llegando a 10, justamente para el año 95, ¿no? Creciendo esto un poco más para el año 2000, ¿no? Aún más, un leve descenso, ¿no? De repente, pero aún así esto de ahí sigue creciendo de manera exponencial. Y a nivel mundial también sucede lo mismo. No es que se haya reducido. Se ha tratado de mantener por debajo de la línea del 8, pero a partir del año 95-2000, a nivel mundial, con la gran cantidad de países que tienen muchos problemas económicos, de repente de pérdidas, entre otros, ya no se ha podido mantener. Se llegó al nivel del 10 y hasta ahí es lo que se ha podido mantener, ¿no? Principalmente por el consumo doméstico de materiales per cápita para el resto de América Latina y el resto del mundo directamente, ¿correcto? Y dentro va de los años 1970 al 2008. Pero como pueden ver, hay demanda de bastante componente, materia prima, que se utiliza en América Latina y que obviamente a nivel mundial también esto de acá está en crecimiento por el alto crecimiento poblacional. Pero ya vemos cómo en lugar de Latinoamérica tenemos un gran crecimiento del mismo también, ¿no? Y no hemos hecho algo como por lo menos estar a nivel mundial, ¿no? Para estar a la par, por lo menos, ¿no? Estamos por encima de ello. Y esto directamente va a repercutir ¿en qué? En los flujos de creciente demanda de materia prima y energía, ahora sí, ya en nuestro país, ¿no? Ahora sí vamos a poder ver directamente en color azul, directamente el consumo doméstico de materiales per cápita. Y cómo dentro de nuestro país se ha podido directamente establecer o mantener o crecer directamente, ¿no? Como se puede ver, desde el año 1970 ha habido un crecimiento, ¿no? Una evolución de cada uno de ellos. Después llegamos a 1980, 1990 y el año 2000, ¿no? Dentro de cada uno de estos sistemas. A partir de aquí,
vamos a tener, en este caso, un crecimiento exponencial, ¿no? Un crecimiento de subida, ¿no? A nivel, por ejemplo, América Latina, que ya lo hemos visto, a nivel de crecimiento a nivel del mundo, ¿no? Que va de la mano o a la par con el resto del mundo, pero sin embargo en Perú, en lo que es el azul, se estuvo manteniendo, ¿no? Se estuvo manteniendo dentro del rango mundial hasta en los años 90 pudo bajar el consumo doméstico, ¿no? Y más que nada no era porque la gente era muy pobre y consumía o se volvió mucho más rica o se consolidó económicamente o un cambio de cultura, sino por un tema económico. Había hiperinflación, la gente no consumía, no había un gran consumo. Todos sabemos qué pasó en la década de los 80, 85, el gobierno de Alan García. O sea, bueno, sabemos, ¿no? Porque, bueno, yo no lo sé porque yo no había nacido en esa época. Mis papás sí obviamente lo han vivido, obviamente familiares o otras personas que estoy seguro que aquí, que sí tienen una mayor edad, han vivido esa época y obviamente conocen que lo caro o lo difícil que fue en esos años poder adquirir, por ejemplo, una bolsa de azúcar o una bolsa de arroz, ¿no? Una canasta de pan, ¿no? De repente pollo, carne, aceite, entre otros componentes que eran de la canasta básica familiar, muy, pero muy caros, lastimosamente, ¿no? Pero eso es lo que sucedía y por eso el gran decrecimiento del consumo, principalmente porque todo era caro. Por más dinero que tenías, por más fajos de dinero que habían, lastimosamente no podías comprar nada. Y eso era un gran problema que se tenía, ¿no? Por lo tanto, en 1990, cuando llegaron justamente el gobierno de Fujimori, ¿no? Se plantearon nuevas políticas económicas y dentro de ese aspecto, como pueden ver, ¿no? Directamente, y no es que sea pro de alguien, pero sí se ve evidentemente de que esto nuevamente volvió a subir nuestro consumo. Obviamente hubo una estabilidad económica mucho mejor, ¿no? Lo cual permitió que el peruano, ¿no? La persona peruana, ¿no? Pueda crecer. Obviamente en los años 2000 este auge se consolidó y obviamente muchas personas salieron de la pobreza, pero como bien sabemos al día de hoy, esta consolidación económica es algo ficticio, irreal y no es equitativo, ¿no? Por lo tanto, no es algo tan evidente, no es algo tan verídico, ¿no? No es tan... No se puede dar que el crecimiento económico que hemos tenido refleja mejores condiciones de calidad de vida y por lo tanto mejores trabajos, mejores entre otros. No, simplemente es una mejora económica porque hemos tenido más inversiones. Y bueno, ahorita estamos teniendo ese estancamiento, veamos cómo van nuestros patrones hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, ahí es donde superamos a nivel Latinoamérica, ¿no? A nivel del consumo directamente. Consumo doméstico de materiales. Y ahí probablemente el consumo sea excesivo, más de lo que se necesita. 18 toneladas por persona, ¿no? Per cápita. Mientras que a nivel Latinoamérica el promedio es casi 14 y a nivel mundial el valor es de 10. Algo está pasando, ¿no? Y directamente en nuestro país estos patrones de consumo tienen que bajar, lastimosamente. Después tenemos justamente lo que es el informe de cambio conforme directamente al año 2000 dentro del PIB de Perú, América Latina, el mundo y el resto del mundo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando dentro de este sistema. Dentro de ello ha podido plantearse este punto, ¿no? de inflexión también, ¿no? Perú igualmente ha tenido un punto directamente de PBI a nivel del dólar, el cual bajó drásticamente, ¿no? En los años también 80, pero después logró subir, pero después como que se mantuvo, ¿no? Dentro del sistema. Obviamente eso ayuda bastante al crecimiento económico, sin embargo, como le digo, todavía no es algo tan consolidado que como esperamos, ¿no? Ya eso es un tema económico, ya no un tema ya de economía circular, aplicado al tema de residuos sólidos. Actuales patrones de consumo y producción. Los patrones actuales de consumo y producción dan lugar a una serie de problemas interconectados. Por ejemplo, ¿qué problemas nos van a traer? Escasez del agua, ¿no? Degradación de la tierra, la deforestación, ojo con esto, ¿no? La deforestación, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, ¿correcto? Donde tenemos esta tendencia, ¿no? Esa tendencia directamente de las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Que las cuales van a poder estar en este crecimiento, en esta subida directamente, la acidificación oceánica, ¿no? La pérdida forestal tropical, el uso del agua, ¿no? Directamente como parte de este sistema, ¿no? Y esta tendencia, ¿no? De crecimiento sistemático, ¿no? Sobre lo que son los patrones de consumo que hemos tenido el día de hoy, ¿sí? Y donde directamente hemos podido plantear algunas tendencias, ¿no? Sobre lo que es estas realidades que tenemos, ¿no? Sobre estos componentes.
A partir de aquí vamos a poder plantear directamente cómo este ha ido evolucionando dentro de este sistema. Estos patrones de consumo, cómo se han ido manteniendo, ¿no? Y cómo se están trabajando, ¿no? Directamente. Y ello, lastimosamente, ha ido de la mano con la afectación, ¿no? Con el cambio climático, con la contaminación, ¿no? Entre otros componentes, ¿no? Directamente esto de aquí ha hecho de que la biodiversidad se pierda y muchas especies puedan perecer a lo largo de este tiempo, ¿no? Como pueden ver, la tendencia de uso de recursos durante el siglo anterior a nivel de emisiones de carbono ha ido creciendo. 1800, 1900, el 2000, el crecimiento es enorme, ¿no? También la desertificación oceánica, ¿no? Principalmente por lo que es hidrógeno, ¿no? También el año 2000 en crecimiento, pérdida forestal tropical en zonas tropicales desde 1800, 1550, el año 2000 crecimiento y el uso del agua, datos que se tienen del año 1900, aproximadamente 1880, más o menos por ahí, directamente sobre sus capacidades en función a ello, ¿no? A partir de aquí, debemos de analizar estos actuales patrones de consumo, ¿no? Y producción como parte de la estimación de la red global de la huella ecológica, la cual muestra que la huella ecológica de la humanidad supera la capacidad de la Tierra, con los humanos utilizando un equivalente a 1,75 planetas. Es decir, prácticamente como patrón de consumo actual, según la red global de huella ecológica, al año 2020, estamos consumiendo, todas las personas del planeta deberíamos consumir ni siquiera un planeta. No deberíamos consumir un planeta, sino la mitad de uno o la tercera parte, ¿no? De repente, para poder que el planeta tenga una capacidad de autodepuración o de recuperación en función de lo que consumimos, ¿no? Y obviamente podamos tener algún tema de sostenibilidad de por medio. Sin embargo, estamos consumiendo entre 2 planetas tierras prácticamente. Imagínense, ¿no? Es algo que estamos haciendo lastimosamente que estamos provocando, ¿no? Que nosotros mismos pasemos a tener algún tipo de problema ambiental mucho mayor en algún momento. Y eso de aquí, lastimosamente, sí va a ser un efecto ambiental muy negativo, muy nocivo, y no nos va a ayudar a tener unos correctos patrones de consumo. Esto de aquí no es algo que va a ser dable o bueno para nuestra situación. Es por eso que es necesario, muy necesario, que podamos plantear directamente cuál es la generación directamente de los patrones de consumo y de producción dentro de nuestra huella ecológica, ¿correcto? Y de la humanidad, la cual no deberá de superar la capacidad de la Tierra con los humanos, y obviamente no debemos superar este valor, que como pueden ver al año 2019 estamos llegando a dichas cantidades, ¿correcto? Y a partir de aquí debemos de conocer directamente. ¿Qué pasará si no actuamos de manera urgente? Ya vamos a ver algunas de las consecuencias de manera directa que vamos a tener. La demanda de alimentos y abrigos se incrementará en 70% en 2050, ¿no? Eso es obviamente, estamos en esa tendencia, y mientras siga creciendo la población, la necesidad de alimentos, la necesidad del desarrollo de personas, la pobreza, entre otros, esto va a ir en este camino, ¿no? La demanda del agua se va a incrementar en un 50% al 2030. No es algo real. El tema del agüita, ¿no? Que muchas veces nosotros necesitamos, muchas veces utilizo envases de recuperables, ¿no? No me gusta utilizar envases plásticos. En este caso, la demanda del agua se va a incrementar en un 50%, ¿no? O sea, es decir, versus qué cosa, los datos originalmente planteados de los años 90, 2000, ojo con eso, ¿no? No es que el año 2020, ¿no? Pero igual, es un dato alto. Al 2050 insistiremos multiplicar de 4 a 10 veces la eficiencia y el uso de los recursos. El consumo de materiales en el mundo crecerá en un 110%, hasta alcanzar unos 190.000 millones de toneladas para el 2060. El uso de recursos pasará de 11,9 a 18,5 toneladas per cápita. Para el año, ¿qué cosa? 2060. Si no se emprende acciones urgentes concentradas, el rápido crecimiento y el uso ineficiente de los recursos naturales continuarán generando presiones insostenibles, ¿correcto? Y eso de aquí va a continuar si es que no tenemos algunas acciones de cambio, ¿correcto? Directamente ya debemos de tomar algunas acciones, debemos de establecer algunos lineamientos de gestión que nos permitan limitar este tema, ¿no? Pero todavía estamos en camino, recién estamos en la parte de legislación, pero todavía hay gente que se resiste a utilizar, por ejemplo, Tecnopor, ¿no?
Y eso es algo que nos pone de cabeza, ¿no? Tenemos una ley de plástico y ahorita el Congreso está debatiéndola para que, oye, párenla un rato porque estamos en pandemia y parémosla 5 años. Y eso no es adecuado, ¿no? Al contrario. Qué mejor oportunidad que la pandemia que para poder de repente aplicar mejor nuestra mente, de repente aplicar componentes sostenibles, ¿no? Ya que tenemos gran cantidad de consumo de un componente nuevo, que si bien es cierto nos puede salvar la vida, pero tenemos gran componente de estas mascarillas, ¿no? Lastimosamente. Y eso de aquí no es algo adecuado, ¿no? Al contrario, deberíamos de tener algún sistema lo cual nos permita generar o tener una mejor gestión de los mismos. Por lo tanto, vamos a ver que estamos en un estilo de vida. ¿Estilo de vida de qué? De los descartables. Y acá la imagen de la parte derecha lo grafica muy bien, ¿no? Eso es lo que vivimos, ¿no? Bolsas, envases, lo que compramos en el supermercado, ¿no? Todo lo que justamente es descartable es lo que lo más utilizamos, lastimosamente, ¿no? La bolsita de plástico, voy al mercado, en una ponen una bolsa, lo ponen en otra bolsa y esa bolsa tiene que ir en otra bolsa grande de plástico que yo estoy llevando. 3 bolsas para llevar un producto. O sea, directamente será adecuado, será bueno, ¿no? Pero se puede contaminar, tiene que estar separado, obviamente. Pero una bolsa y llevas una bolsa de tela, probablemente, ¿no? Hay formas de poder hacerlo y también sin atentar con la integridad o de repente con la salud de nosotros, las personas, ¿no? Hay formas, ¿no? Por eso hay que ser sostenible, porque tiempo ya no tenemos, ya no podemos regalar más tiempo. Ya no nos queda mucho tiempo y si seguimos en esta línea realmente vamos a tener consecuencias y la vuelta atrás va a ser muy complicada. En 1955 aparecía en la revista Life, ¿no? Que es una revista conocida, ¿no? De Estados Unidos, esta foto de una familia estadounidense celebrando el advenimiento de la vida de usar y tirar, ¿no? El famoso use and trash. ¿No? Es un término directamente el cual para ellos le simplificaba todo, ¿no? Porque llegaban a casa, usaban y lo tiraban, ¿no? Y simplemente no tenían nada en casa porque estaban trabajando, ¿no? O la mayoría de la familia trabajaba, la mayoría de la familia no estaba en casa, ¿no? Hacían sus actividades cotidianas y más bien fomentaban, ¿no? En este caso, y la vida americana en ese entonces fomentaba el uso de los descartables, ¿no? Propiciada en parte por el plástico desechable, ¿no? Y por eso es que la vida americana se ha manejado hasta estos momentos, muchos todavía se manejan así. Muchos ya son conscientes, ¿no? Y han cambiado su estilo de vida, ¿no? Sin embargo, hay muchos que todavía como que se resisten a este cambio, ¿no? Que no han podido plantear algunos mecanismos de crecimiento, de cambio, de desarrollo, ¿no? Y todavía siguen en este consumo, ¿no? Estilo de vida de consumo de muchos descartables y de residuos sólidos, principalmente de plástico de un solo uso. Los cuales, como indican, ¿no? Han facilitado la vida, pero también constituyen una gran parte de los residuos que hoy ahogan los océanos. Y eso es real, ¿no? Directamente. Acá pueden encontrar en el link más información si alguien quiere de repente indagar más datos, ¿no? Y acá vamos para uno de los componentes más contaminantes que tenemos, ¿no? El famoso plástico, ¿no? El plástico directamente por consumo por el tema industrial, ¿no? El año 1973 hubo una crisis, en este caso del petróleo, donde justamente decreció, ¿no? Directamente el crecimiento de la industria del plástico, ¿no? Y aparte del 2008 hubo una recesión, que son las únicas veces en las cuales la industria del plástico tuvo un stop, tuvo un pare. Nada más. No hubo ningún otro momento, ninguno en la historia mundial que haya hecho que la producción del plástico a nivel mundial se pare. Ni siquiera un consumo sostenible, un marco normativo nuevo, ¿no? Entre otros componentes. Por eso les digo, la industria del plástico es muy fuerte a nivel mundial. Y a nivel Perú no se quedan atrás, hay muchas industrias que se dedican a este tema, ¿no? Obviamente no tendrán el peso de muchas industrias a nivel mundial, probablemente, ¿no? Pero que sí tienen ciertos tipos de responsabilidad, ¿no? Directamente. Y a partir de ahí vamos a poder establecer algunos alcances, ¿no? Directamente. Ello nos va a dar algunos tipos de sistemas, ¿no? Dentro de estos componentes, ¿no? Y que van a poder establecer algunos lineamientos, ¿no? Dentro de estos sistemas, ¿no? Y que vamos a poder establecer, ¿no? Cada uno de estos sistemas desde 1970 a 1980, unos valores de 100, 200, 300, ¿no? 400, entre otros lineamientos, ¿no? Que nos van a poder dar algunos componentes de producción por la industria de millones de toneladas, ¿correcto?
A partir de ahí vamos a tener que el packaging, por ejemplo, tiene 1.61 millones, ¿no? Menos de 6 meses, ¿no? El tema de los textiles tiene 65 millones, ¿no? En 5 años, ¿no? La parte eléctrica tiene 19 millones, ¿no? La parte de 8 años, ¿no? La parte de transportación, ¿no? Que son 30 millones, ¿no? La parte de industria de mecánica son 3 millones. La industria de la construcción, que son 72 millones, ¿no? Y entre otros, ¿no? Que son 52 millones, que siendo total 448 millones de toneladas producidos, con un dato al año 2015, ¿no? Obviamente este dato no tiende a bajar, todavía no tiene una tendencia a que baje, a que se minimice, ¿no? Y obviamente, ¿no? Se tiene en este alineamiento, ¿no? Por eso justamente se hace este alcance, ¿no? Directamente, y sobre estos lineamientos se puede dar estos alcances, ¿no? Por lo tanto, el doble justamente desafío que tenemos, ¿no? Crecer y reducir la generación de residuos, ¿no? Eso es un desafío grande y amplio que tenemos, ¿no? Con proyecciones. Por ejemplo, hay datos del 2016, datos proyectados al 2030 y un dato mucho más amplio del 2050, ¿no? Millones, en este caso, de toneladas, ¿no? Por persona, ¿no? En este caso. La basura que se está proyectando, ¿no? De toneladas por año, ¿no? Si se tiene que, por ejemplo, en Latinoamérica se tiene 231 toneladas de residuos sólidos. Para el año 2030 se proyecta 290 toneladas, ¿no? Millones de toneladas de residuos sólidos, ¿correcto? Para el año 2050, 369 millones de toneladas. Que esto justamente pase a de versus al día de hoy, un total de casi se puede sumar un 30% o 40% más. Imagínense, en Asia, imagínense, ¿no? Los valores van a duplicarse prácticamente. En Europa, eso de aquí hay un tema de repente más de conciencia, ¿no? Donde no se avisora que se supere tanto, ¿no? Más bien en África sí va a haber un crecimiento amplio, ¿no? Por el desarrollo de las poblaciones, ¿no? Y más bien en Asia y la parte pacífica también un gran crecimiento. Y eso nos da unos grandes indicadores de dónde están los mayores patrones de consumo a nivel mundial y donde debemos de atacar, ¿no? Directamente para poder a partir de ahí establecer algunos lineamientos de gestión por parte justamente de la PNUD, ¿no? Del Programa Nacional del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, ¿no? Que es importante. Y por persona directamente se tiene a nivel Latinoamérica, también vamos a este dato, que es casi 1 kilogramo por persona, ¿no? Que es un promedio. Ya hemos hablado a nivel país que tenemos casi 0,9 kilogramos por persona en Lima Metropolitana y Callao. No estamos muy lejos de este promedio de Latinoamérica, ojo con eso, estamos un poquito por debajo nada más. Se proyecta para el 2030 1.11 y 1.30 para lo que corresponde directamente el 2050. Para lo que es Europa y Asia Central, también unos valores bueno, más o menos relacionados. Y para lo que es Norteamérica, un patrón de consumo muy amplio, 2 kilos 200, ¿no? O sea, es un valor muy alto por persona el día de hoy. Estos valores del día de hoy ya son preocupantes. No tenemos que esperar 2050 para preocuparnos, sino que los del día de hoy ya son muy preocupantes. Ni siquiera Asia, ¿no? Que genera por persona, sino que tiene tantas personas que la generación es muy grande. Ese es el gran problema que se tiene a nivel de Asia. ¿Correcto? Donde se tiene el doble desafío, crecer y reducir por la generación de residuos. Porque tenemos la colección justamente en porcentajes, donde tenemos baja cantidad en 49-30% directamente del Banco Mundial, en gran cantidad en 51%, mayores cantidades en 52% y de gran cantidad en 96%, ¿no? Donde tenemos ese desafío de grandes cantidades de desviaciones. Y aquí es donde viene un reto, el reto de la desvinculación, donde tenemos la desvinculación relativa, el cual ocurre cuando el uso de los recursos o una presión sobre el medio ambiente o el bienestar humano crecen a un ritmo más lento que la actividad económica que los causa. Es decir, directamente, y terminemos primero el statement para poder explicar cada uno de ellos. Y la desvinculación absoluta ocurre cuando el uso de recursos o una presión sobre el medio ambiente o el bienestar humano disminuye mientras que la actividad económica sigue creciendo. ¿Correcto? En este caso, como se puede ver, hay una desvinculación relativa de cual justamente ocurre cuando o recursos o hay algo que sobre el medio está afectando directamente o el mismo bienestar humano crecen a un ritmo más lento, hacen que el crecimiento directamente, entre comillas, económico se pare directamente, ¿no? Haga que esto sea más lento que la actividad económica que lo esté causando. En el caso del otro, te desvinculas absolutamente del parte ambiental, del bienestar y el otro solamente te enfocas en la parte económica, usas tus recursos
y llegas a un sistema de presiones e impactos ambientales en los cuales no tiene ningún tipo de componente, ¿no? En el otro se tienen en cuenta algunos temas económicos, el uso de recursos, el tema del bienestar, ¿no? Presiones externas, externalidades, como se dice, ¿no? Y en el otro no. ¿En cuál donde directamente deberíamos de tener mayor directamente componentes, ¿no? La mayoría de procesos busca una desvinculación de los impactos para enfocarse en el aspecto económico, ¿no? Cuando no es lo más óptimo, como hemos dicho, ¿no? No es lo más adecuado. Lo más adecuado en estos casos, obviamente, es directamente tener en cuenta la parte del uso de recursos y también el bienestar humano, el desarrollo de las personas. Porque si no tenemos en cuenta el desarrollo sostenible, lastimosamente vamos a estar en un camino de un crecimiento el cual no va a ser sostenible. Y ese crecimiento no sostenible va a hacer que nuestro crecimiento no sea encauzado de la mejor manera, lastimosamente, ¿no? A partir de ahí, de este reto de la desvinculación, va a haber un desacoplamiento del consumo de agua, por ejemplo, en Australia, ¿no? Por ejemplo, Australia en GDP proyecta directamente el uso del 100, del 120% del uso del consumo del agua, ¿no? Donde el total del agua del consumo directamente se ve en el gráfico de color rojo, el household water de consumo, directamente uso del agua de casa, y la parte directamente de agricultura se utiliza para otros tipos de componentes. Pero se tiene de que el agua que se está generando todavía sigue siendo mayor. Por lo tanto, se puede utilizar para otros tipos de fuentes sin ningún inconveniente, ¿correcto? Por lo tanto, debo de tener algunas políticas públicas. ¿Bajo qué enfoque? El enfoque de beneficios múltiples, teniendo en cuenta que intercambios y cooperaciones internacionales. También teniendo directamente indicadores y metas para justamente estas políticas se puedan consolidar, ¿no? Recuperación, economía circular, ¿no? El tema del uso de una ley del plástico, así como la que tenemos nosotros, ¿no? Una ley de repente de responsabilidad, de responsabilidad extendida del consumo de residuos, ¿no? Entre otros. Planes nacionales, políticas, combinación de políticas, financiamiento sostenible, ¿no? Superar la resistencia al cambio, ¿no? Políticas para la economía circular, el avance rápido del consumo de productos, también, ¿no? Entre otros componentes, ¿no? La fuente que vamos a tener es adaptado del Panel Internacional de Recursos del año 2017, la evaluación del consumo mundial de recursos, ¿no? Donde tenemos un enfoque sistémico para la mejora de la eficiencia de los recursos y reducción de la contaminación, ¿correcto? Todos estos dentro de este sistema específico, ¿no? Dentro de ese sistema y componentes específicos. A partir de aquí vamos a hablar de los principales conceptos y principios de la economía circular, ¿correcto? Economía circular que nos interesa y que vamos a poder plantear directamente a lo largo de esta sesión y que queremos que compartamos todos con ustedes para que puedan aplicarlo dentro de su centro de trabajo, en casa y entre otros tipos de funcionales. Muchos dicen aprender de la naturaleza, pero también podemos reaprender de la naturaleza. Por ejemplo, los residuos no existen en la naturaleza. ¿Por qué? Porque cada organismo contribuye a la salud de todo. Las flores de un árbol caen en el suelo y se descomponen en alimentos para otros seres vivos. Las bacterias y hongos se alimentan de los residuos orgánicos tanto del árbol como de los animales que comen su fruto, depositando nutrientes en el suelo que el árbol puede absorber y convertir en crecimiento. Los residuos en un organismo se convierten en alimento para el otro. ¿Correcto? ¿Y cuál es la definición de economía circular? Acá tenemos una idea, ¿no? Una economía lineal, donde tenemos justamente un producto final, que son basura, residuos. Una economía de reciclaje, donde sí vamos a darle vuelta al componente, ¿no? Pero al final tenemos residuos. Nada más. Después tenemos una economía circular, donde sí vamos a tener residuos en menor cantidad y lo demás pasa a un sistema de economía circular. Una economía circular se define como una alternativa a la economía lineal actual en la que tomamos recursos, producimos, consumimos y generamos residuos. En una economía circular los sistemas y productos están diseñados ¿para qué? Para eliminar el concepto de residuo, permitiendo la recuperación y reutilización de todos los materiales al mayor valor posible en todo momento. Eso de acá también es muy importante. En donde voy a tener dos alcances interesantes para poder diferenciar. Acá, economía circular define claramente que residuo no es lo mismo que basura, ¿correcto? Y ya sabemos por definición claramente que residuo no es basura, ¿no? Muchos en la calle, en el argot coloquial, le damos la definición de basura, ¿no? Le decimos basura, ¿no? Sin embargo, esto de los residuos vienen a ser componentes que se pueden recuperar. Son temas, hasta actividades económicas, ¿no? Directamente. Por eso es muy importante poder definir de una manera adecuada la terminología directamente, ¿no? Y este punto de partida
poder hacer esta gran diferenciación, ¿no?, de basura y residuos sólidos para poder nosotros poder hacer justamente la gestión, ¿correcto? Ahora, si está todo en la calle disperso, abierto y tirado, obviamente, eso sí podemos definirlo como como basural o como basura. Residuos también, como definición, tiene que estar debidamente segregado, ¿no? En tachos según las normas técnicas peruanas, ¿no? 900-058-2019, ¿no? Debidamente ubicadas, ¿no? Que nos permitan una correcta disposición de los mismos. Eso de acá es un ejemplo directamente adecuado de qué es basura y qué son residuos. Ambos, cada uno de ellos en cada uno de sus sistemas, ¿correcto? Como parte de sus diferentes componentes. A partir de aquí vamos a poder plantear directamente cuál es este sistema de evolución, ¿no?, directo que se tiene y cómo vamos a poder contribuir a ello. Por ejemplo, según la fundación, dentro de los principios de economía circular, según la Fundación L. MacArthur del año 2013, los principios de economía circular son: punto número 1, eliminar los residuos y contaminación desde el diseño. Es decir, en una economía circular, los residuos son un efecto o un defecto del diseño. Los residuos deben de ser evitados desde la etapa de diseño. Después, mantener los productos y materiales en un uso al mayor valor posible en todo momento. Y el otro punto es regenerar ecosistemas naturales, ¿correcto? Dentro de estos sistemas vamos a poder establecer algunos lineamientos interesantes, ¿no?, para poder establecer estos principios de economía circular, ¿no? Dentro de ellos vamos a poder identificar cada uno de sus componentes naturales. A partir de ahí, como componentes de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, tengo como primer punto la minimización, que viene a ser, como pueden ver, la acción de reducir al mínimo posible la generación de los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora, ¿correcto? Donde voy a poder tener a mi bolsa ecoamigable, ¿no?, a mi bolsa, en este caso, sobre la sistematización, ¿no?, y la minimización actual, ¿no?, sobre lo que es este sistema. Y a partir de aquí, directamente, vamos a poder establecer algunos lineamientos de uso, ¿no?, directamente. La minimización, en vez de utilizar el plástico, poder utilizar esta bolsa reciclable, ¿no?, la famosa bolsa de tela, ¿no?, que es muy necesario y sería ideal que siempre planteemos, ¿no?, directamente. Después tenemos la parte de los componentes, después, ¿no?, donde tenemos la segregación, que es la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos dentro de los residuos sólidos para ser manejados de forma especial, en donde voy a poder separar, clasificar, ¿no?, dentro de cada uno de sus componentes, ¿no? La segregación directamente viene a ser la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados de forma especial, directamente, ¿no?, donde voy a poder separar y clasificar, ¿no? Y esto obviamente va a tener un código de colores. Esto de aquí nos va a ayudar para que aluminio, papel, cartón, ¿no?, entre otros componentes se pueda trabajar. De preferencia, utilizar la norma técnica peruana, ¿no?, la 900-050-2019, ¿no?, es la que se recomienda, ¿no?, para crear esa cultura, ¿no? Sin embargo, también si queremos adaptarlo, ¿no?, la idea es que se fomente, ¿no? Cada avance es importante. A partir de ahí vamos a tener la recolección, que viene a ser la recolección, que es la recolección de los residuos transferidos mediante un medio de locomoción apropiado, para luego continuar con su posterior manejo de forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. Después, esto va a ser manejado y transportado y posiblemente dispuesto por una empresa operadora de residuos sólidos, que viene a ser una persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o disposición final de residuos sólidos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercialización y valorización si es que las tiene dentro de su alcance, ¿no? Y como pueden ver, el vehículo ingresa, dispone los residuos sólidos, ¿no? Y obviamente ahí se dispone de manera adecuada todo lo que corresponde los residuos específicos, ¿no? A partir de ahí se da una economía circular y una creación a nivel del valor, donde tenemos el modelo lineal, como les había mencionado, ¿no? Todo directamente se extrae, una manufactura, el ensamblaje, el retail o la venta, llega a la persona, se destruye y directamente no sirvió nada. Basura, como se dice, ¿no? ¿Cómo es cuando es una economía circular? Se agrega valor, ¿no? No se ve a la basura o el residuo sólido como residuo, sino como una materia prima. Extracción, manufactura, ensamblaje y retail llega directamente a la economía circular. Acá utilizamos de repente el tema de la bicicleta para retail, lo recuperamos para el par de ensamblaje, algún componente, se reingresa al sistema de la manufactura, ¿no? Pasa nuevamente a la parte extractiva, ¿no? Y ahí sí vamos a tener una cantidad de residuos específicos, ¿no?, que sí lo vamos a disponer, ¿no? Aquello que no se puede recuperar, ¿no? Porque siempre va a haber, pero obviamente el valor va a ser
De 100 puede ser 20 o 10, ¿no? Obviamente este valor es pequeño y se puede manejar, ¿no? A partir de aquí se ve un modelo de gestión regenerativo directamente, ¿no? Dentro del modelo de gestión de sistemas, ¿no? En donde voy a poder tener este componente de material biológico, donde voy a tener este sistema, ¿no? Específico sobre la parte de reducción, extracción de materia prima, ¿no? Donde voy a tener algunos materiales técnicos, reciclaje, refabricación, redistribución, mantenimiento, recolección, entre otros componentes, ¿correcto? Para lo que es la extracción de materia prima, materiales, el sistema de renovables, finitos, bióticos, abióticos, entre otros. Para la recuperación de energía, ¿no? Dentro de su sistema. ¿Cómo podemos trabajarlo? Por ejemplo, el consumidor puede extraer la materia prima para la bioquímica, para el compostaje, para la parte del biogás, para la regeneración de la biosfera, para el cultivo de la cosecha, ¿no? Para la parte de renovables y otros componentes, ¿no? Para lo que es el usuario vamos a tener el tema del mantenimiento, reutilización, redistribución y el reciclaje, ¿no? Dentro de esos tipos de lineamientos. ¿Para qué ciclos técnicos voy a tener? Justamente la economía circular. Aproximadamente 3/4 de todo el consumo de la energía industrial está asociado con la extracción o producción de materiales técnicos básicos como el acero y cemento. Aproximadamente 1/4 parte se usa para la transformación de materiales en productos terminados como máquinas o edificios, ¿correcto? Dentro de ellos se tienen algunos ciclos técnicos directamente, ¿no? Sobre lo que es estos sistemas, ¿no? Y vamos a poder ver lo que son sistemas, ¿no? Para lo que es mantener y prolongar. El punto número 2, para la reutilización, distribución, para lo que es la distribución y arrendamiento de los sistemas, sobre los componentes, ¿no? Directamente. Sobre lo que son los sistemas para poder fomentar lo que es este sistema, sobre lo que son estos componentes, ¿no? A partir de esto, el ciclo más pequeño es lo que significa que requiere la menos energía y por lo tanto el más preferido, ¿no? Directamente. A partir de aquí, directamente vamos a poder tener la reutilización, que viene a ser que este ciclo fomenta las estrategias de reutilización tantas veces como sea posible y redistribuye los productos técnicos a usuarios actuales o nuevos, ¿correcto? Sobre cada uno de sus sistematizaciones. Los ciclos técnicos también están la restauración o la remanufactura, ¿no? Donde las estrategias de remanufactura o restauración se centran en restaurar el valor del producto que aún no está listo para ser reutilizado. Por ejemplo, mueble viejo que se necesita restaurar, ser restaurado, la remanufactura es la técnica de desmontar un producto, reconstruirlo para crear un nuevo producto con una garantía similar. Después el reciclaje, que implica convertir un producto a un nivel de material básico y luego incorporar un proceso para convertir los materiales básicos en nuevos productos. El reciclaje es el ciclo más grande y el ciclo técnico porque en comparación con los otros ciclos es el que tiene un proceso de menor valor y consume más energía, ¿correcto? Por lo tanto ahí tenemos la valorización del material, ¿no? Reutilización, reciclaje, compostaje, biorecuperación de aceites, bioreconversión, para tener viabilidad técnica, económica y ambiental, que es muy importante. ¿Qué otro tenemos sistema de valorización ambiental? La bioconversión, por ejemplo, ¿no? Utilizar de repente el compostaje, ¿no? O el tema de la lombricultura, ¿no? Que también puede tener la recuperación principalmente de los enfoques de los residuos orgánicos. Para la valorización energética tenemos la constitución de operación de valorización, aquellas destinadas a emplear, ¿no? En este caso, residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, como el coprocesamiento, la coincineración, la generación de energía a base de proceso de biodegradación, que es el biogás, el biochar, entre otros componentes. Después tenemos el coprocesamiento, como habíamos detallado, que es el uso de algunos residuos idóneos en los procesos de fabricación con el propósito de recuperar energía y recursos, además de reducir en consecuencia el uso de combustibles y materias primas fósiles mediante su sustitución. Es decir, utilizar dentro del proceso de encendido, de calentamiento, ¿no? De incineración, utilizar residuos sólidos por el potencial calorífico que estos tienen, porque de repente son mucho más inflamables que otros componentes fósiles y hasta son más baratos porque se generan. Eso de ahí se llama coprocesamiento y se utiliza ahora el día de hoy. Lo permite la normativa y es parte de la economía circular. ¿Correcto? La coincineración justamente que viene a ser la instalación que genera energía y utiliza residuos como combustible eventual o complementario. La generación de energía a base de un proceso de biodegradación, que viene a ser los biocombustibles, ¿no? El bioetanol, ¿no? Lo que es la generación de combustibles, ¿no? De algunos componentes, ¿no? O grasa de aceites animales, también conocido como el biodiesel, ¿no? Que también puede sacarse de una manera empírica, ¿no? Básica, ¿no? No es muy complicada, no es muy compleja, pero obviamente hay un proceso químico que hay que hacer, ¿no? A partir de ahí, la generación de energía a base de proceso de biodegradación a través del biogás también, ¿no? O biodigestores,
en donde voy a tener el biogás y una salida de residuo, ¿no? Estoy recuperando gran cantidad de sus componentes. ¿Cómo aprovechar al máximo estos ciclos técnicos, ¿no? Asegurarse que los materiales técnicos circulen a través de estos componentes y para que no haya necesidad de utilizar nuevos materiales para generar nuevos productos. Mantener los materiales fluyendo en el ciclo, ¿no? Disminuir la velocidad del flujo a través de cada ciclo para garantizar que los productos se utilicen en mayor tiempo posible. Y entre comillas, cambiar el chip de poseer productos para utilizarlos, ¿correcto? Y a nivel de ello, los ciclos biológicos son muy importantes. La naturaleza es exitosa porque se requiere de un consumo biológico de producción que no requiere reducir la huella de nuestra actividad del planeta, sino de transformar la huella en función de la reposición de aquellos que vamos a depender de él. Para ello tenemos el tema de cascadas dentro del ciclo biológico, ¿no? Directamente. Donde se tiene lugar directamente que usas el producto dentro de otra aplicación, ¿no? La biosfera, dentro del sistema de fomentación y para el producto, el consumo de cada uno de ellos. La extracción de materia prima bioquímica se define directamente como un combustible, por lo tanto extraes materia prima de producto, que significa produces estos combustibles para generar obviamente electricidad, ¿no? También la digestión aerobia o anaerobia, el compostaje, ¿no? O el tema de biogás, como ya hemos hablado, ¿no? El regreso de la biosfera después de la descomposición, justamente aire, agua, suelo, sin generar un impacto negativo. La agricultura y recolección, la que no termina convirtiéndose, como se menciona en biogás, sino yendo a la biosfera, si también se puede recuperar para producir otros productos, es decir, abonamiento. Reciclar los productos agrícolas significaría un ejemplo de productos de ganado para justamente generar una mayor producción en el rendimiento de los cultivos, es decir, de los residuos orgánicos, ¿no? En este caso, de las heces excretas, que muchos lo utilizamos por el biogás, ¿no? Para de repente encender algunos componentes, las llamas, mecheros, entre otros, también como abono, porque también es un componente básico y tiene muchas capacidades muy positivas para el tema de los componentes agrícolas. Y cómo aprovechar al máximo estos ciclos biológicos directamente. Asegurarse que los materiales biológicos circulen a través de los ciclos biológicos para que no terminen contaminando los materiales técnicos. Se generarán nuevos productos a partir de la descomposición aeróbica y anaeróbica, ¿no? En este caso, mantener los materiales biológicos en cascada a través de la economía, a través de diferentes niveles de procesamiento. Cambiar el chip, ¿no? En este caso del desperdicio de alimentos, que se compostará automáticamente, ¿no? Y es importante mantener un proceso limpio y no contaminando con las sustancias tóxicas que se pueden emplear. Con economía circular voy a tener mucho más beneficios que justamente con otros componentes, porque acá tenemos empleo, negocios y cambio climático, que solo son 3 beneficios y más bien uno es perjudicial. En cambio, en el otro es economía circular, producción, distribución, consumo, reutilización, reciclaje, diseño. ¿Qué es lo que queremos? ¿Correcto? Una tonelada, por ejemplo, de este componente, ¿no? Directamente 5 gramos de oro, 20 gramos de plata y 6 kilogramos de cobre, directamente nos generan para lo que es la producción de pilas, ¿no? Pero acá tenemos 150 gramos de oro, 300 gramos de 3000 gramos de plata, 100 kilogramos de cobre, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Recuperar. Sostenibilidad y circularidad. La definición más común fue definida por el informe de Brundtland el año 1987, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, donde hablaba justamente de desarrollo sostenible, que satisface las necesidades del presente, como le dije, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿no? Eso es importante. Pilares: ambiental, social y económico. La sostenibilidad ambiental se enfoca a disminuir el impacto negativo que las acciones humanas tienen a nivel ambiental, ¿correcto? Proteger aire, biodiversidad, disminuir presiones a nivel ambiental, ¿no? Social, justamente la capacidad de la sociedad o de cualquier sistema social para justamente poder adaptarse a un sistema. Y a nivel económico, la sostenibilidad económica requiere que hagamos el uso eficiente y responsable de los recursos para que podamos operar de manera sostenible. Sostenibilidad versus circularidad, ¿no? Donde tenemos iniciativas sostenibles que incluyen todas las prácticas que nos permiten crecer de manera que las necesidades del futuro no se vean comprometidas, y desde la perspectiva de sostenibilidad podemos continuar creciendo de manera sostenible a un nivel de menos daños. Y la circularidad es un modelo que busca eliminar el concepto de residuo dentro de los sistemas, que tienen que estar bien diseñados, ¿no? Con un objetivo principal, que es hacer bien a nuestros ecosistemas, ¿no? O como pueden ver, son conceptos diferenciados. Prácticas sostenibles versus prácticas circulares. Uno directamente es utilizar directamente sensores de luz para apagar las luces cuando no hay nada, y el otro es impulsar directamente el uso de energías renovables. Uno busca reciclar todos nuestros residuos y el otro busca reciclaje como un último recurso directamente, ¿no? Aprovechar durante todos los componentes, minimización, valorización. ¿Correcto? Son enfoques diferentes.
Diseño circular es igual a un ecodiseño, ¿no? Es una forma de diseñar un producto o un servicio que no se generen residuos o externalidades negativas durante o al final de la vida útil de un componente, ¿no? Donde puedes pasar de vender o brindar un producto o servicios, donde tienes que pasar a una desmaterialización, una elección de un material seguro, un diseño para que obviamente dure, justamente porque tiene que ser un producto que dure, ¿no? No tiene que ser un producto que sea desechable tampoco, ¿no? Y un diseño para un ciclo mucho más pequeño, ¿no? Obviamente la vida útil no va a ser la misma que un producto diseñado para el reciclaje, ¿no? Obviamente. Pasar a vender productos para brindar servicios. El modelo de economía circular es de gran importancia para la propiedad y el acceso. El objetivo es minimizar la demanda del consumidor de poseer un producto y fomentar el acceso a un producto durante un periodo que sea necesario. Una vez que ya no sea necesario, se devolverá al proveedor de servicios, que pasará a otro usuario. Es decir, entrega lo que ya no te sirve para que otro usuario o otra persona sí lo utilice, porque de repente la materia prima, los componentes de ese electrodoméstico, por ejemplo, sí le sirve para hacer otro electrodoméstico, ¿no? Hay que reaprovechar todo ello, eso es importante. Directamente. En este caso, vamos a tener sobre lo que son las estrategias del diseño circular. Pasa a vender los productos químicos, ¿no? Sobre la industria para comprar los químicos, limpieza y desinfección. El modelo de negocio clásico, pago por kilogramos de pesticidas, ¿no? Y el pegamento por lo que son el consumo de lotes, ¿no? Pago por metro cuadrado de superficie limpiada, por lo que es la hectárea controlada y el pago por botella etiquetada, ¿no? Y aquí directamente la desmaterialización. El servicio consiste en diseñar un producto o servicio que requiera la mínima cantidad de material. Esta estrategia directamente enfatiza la creación de productos digitales en lugar de los físicos, que es lo recomendable. La elección de un material seguro, ecodiseños, ¿no? Que es justamente lo que se está promoviendo. También diseñado para durar, productos que duren, justamente extender la vida útil de productos para ya no tener la necesidad de comprar otro, ¿no? Durante ese tiempo otras personas ya no necesiten este componente. Y diseñado para un ciclo más pequeño, es crucial priorizar el diseño de producto para que volver un ciclo a través de un ciclo más pequeño, para un mantenimiento y reutilización, para poder cambiar una pieza de repente en vez de cambiar todo un componente, ¿no? Una pieza y pueda desmontarse, pueda reutilizarse, entre otros, ¿no? En eso, por ejemplo, los productos de antaño se diferenciaban a los de ahora, ¿no? Porque ahorita se te malora el celular y ya no lo puedes utilizar. Ahora tienes que comprar uno nuevo, ¿no? Anteriormente tú cambiabas una parte de la pantalla y ya puedes volver a utilizarlo. Eso es lo que debemos de fomentar, ¿no? ¿Correcto? Un diseño circular o ecodiseño directamente, un teléfono más justo con un teléfono que fabricamos, nos estamos acercando a una industria electrónica más justa y sostenible, que es lo que justamente se requiere. Y hay empresas que se están dedicando a ello. Elegir materiales más seguros, diseñado para la longevidad, diseño modular y para una reparación mucho más fácil, ¿no? El diseño circular ecodiseño, por ejemplo, una pantalla 87 euros, una cámara 45, una batería 20 y el marco 11.87 euros. Esta empresa lo que busca justamente Fairphone es brindar un teléfono que funcione, un smartphone que te sirva y simplemente cambiar algunos componentes que te puedan fallar, nada más. Teléfono lineal versus teléfono circular, diseñado para volverse obsoleto y el otro para que sean fáciles de reparar, y es una fuente de raíz y el otro directamente se puede recuperar por algunas partes específicas de cada uno de ellos, ¿no? La pobreza de medio ambiente, ¿no? Iniciativa de pobreza, que es un modelo innovador que se busca directamente evitar, donde se busca rechazar directamente cada uno de los componentes para evitar justamente utilizar algunos componentes que ya no o te pueden generar muchos residuos sólidos o unas obsolencia, ¿no? Por ejemplo, las bombillas LED son las que se tienen que utilizar, ¿no? Directamente. Ya no se debe directamente utilizar algunos componentes que ya están desfasados, ¿no? Y es lo que debemos directamente. Repensar parte de nuestros conceptos directamente, la economía verde, que es lo que debemos de plantear, ¿no? Directamente economía circular, el tema del ensamblaje de los componentes que se debían de recuperar, ¿no? Para lo que son los audífonos, por ejemplo, entre otros componentes. Y con eso hemos culminado nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su gentil atención.